Contundente triunfo republicano en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Los conservadores le arrebataron a los demócratas la mayoría en el Senado al obtener 7 escaños más de los que tenían anteriormente. Además, mantuvieron el control de la Cámara Baja. Y la victoria de los conservadores complica la agenda política del presidente Barack Obama en los últimos 2 años de su mandato. Los republicanos podrán interferir en asuntos como el presupuesto o el nombramiento de altos cargos. El Senado Federal de Estados Unidos quedó compuesto de la siguiente manera tras los comicios del martes. La Cámara Alta contará a partir del 3 de enero del 2015 con 52 senadores republicanos y 45 del Partido Demócrata. Por su parte, la Cámara de Representantes estadounidense tendrá 243 legisladores republicanos y 175 demócratas. Siguen los republicanos teniendo el liderazgo en la Cámara Baja. Desde el 2006, los republicanos no controlaban ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos en una contundente muestra de rechazo a las políticas de Barack Obama. El mandatario invitó a líderes del Congreso a una reunión en la Casa Blanca el próximo viernes. Los republicanos también lograron victorias en los estados de Maryland y Massachusetts, tradicionalmente demócratas, donde obtuvieron las gobernaciones. Cobertura especial NTN 24. Vamos a saludar a Diana Castañeda, periodista NTN 24 Washington, quien tiene toda la información. Diana, un buen día. Ruth, Jason, buenos días. Pues los estadounidenses se levantan con un mapa legislativo, político, de color rojo en su mayoría. Y esto significa que los republicanos no solo se quedaron con el control del Senado, sino que también aumentaron su poder en la Cámara de Representantes, ganaron en gobernaciones más de lo que se tenía presupuestado. ¿Y cómo lo lograron? Básicamente en el Senado obtuvieron más de los 6 escaños, de esos 6 asientos que necesitaban, con triunfos que vimos en estados como Wisconsin, como Iowa, como Colorado, donde había un porcentaje grande de electores hispanos. Y también, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, donde antes tenían 233 puestos, ahora tienen hasta el momento más de 10 puestos adicionales. Esto significa que el líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, va a tener ahora más poder del que tenía antes, y también él es conocido como el opositor número 1 de la reforma migratoria. Esto se debe, este triunfo aplastante de los republicanos, a un precio muy alto que ha pagado el presidente Barack Obama por algunas de sus iniciativas y también por la forma en cómo la administración en la Casa Blanca ha manejado algunos temas, como lo mencionábamos el día de ayer, por ejemplo, frente a la crisis de ébola, que se da justo en un momento clave antes de las elecciones, frente a temas como la amenaza del Estado Islámico, el tema migratorio y la economía. ¿Pero qué significa ahora esto? ¿Qué panorama tendrá el presidente Barack Obama para los 2 años que le queda de su mandato? Básicamente tendrá un panorama muy difícil, con una Casa Blanca, un presidente demócrata y un Congreso republicano. Tendrá que ver muy difícil la aprobación, por ejemplo, de presupuestos, de iniciativas. Él continúa con su poder de veto, pero, por ejemplo, para hacer nominaciones tiene que pasar en algunos casos por el Senado, entre otros aspectos. Y es posible que podamos ver en un futuro también parálisis del gobierno debido a discusiones que vimos anteriormente para aprobar presupuestos y otros temas económicos. Ahora bien, hay otro tema del que se debe hablar después de estas elecciones, y es el de la reforma migratoria, que queda totalmente muerta después de un Congreso de mayoría republicano, y también de la posibilidad de una acción ejecutiva que el presidente había prometido colocaría en marcha después de estos comicios electorales. En el caso de que el presidente llegue a anunciarla, también la discusión de un presupuesto para poder poner en marcha esta iniciativa tendría que pasar por el Congreso, y este será un panorama muy difícil. Veíamos ayer varias de estas campañas de banderas republicanas decir un eslogan muy común ahora entre los republicanos, y es que es momento de caminar hacia el lado correcto, el sentido correcto. Por esta razón, el presidente Barack Obama ha invitado a algunos de estos líderes para que se reúnan con él y poder conformar, digámoslo, un nuevo movimiento. Pero esto va a ser muy difícil en manos del presidente Barack Obama, que cuenta con la popularidad más baja desde 2008 hasta el momento. Pero veamos en el siguiente informe los resultados más importantes de estos comicios legislativos.
¿Cómo quedó el Congreso? Estados Unidos renovó 36 escaños del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Así lucía el Senado antes de las elecciones de este martes y así luce ahora. Los republicanos obtuvieron el control de la Cámara Alta por primera vez después de 8 años. Tienen 7 escaños más y acumulan en total 52 senadores. Los demócratas perdieron la mayoría y tienen ahora 45 senadores, 7 menos hasta el momento. 3 curules están por decidirse. Los conteos continúan en Alaska, mientras Virginia aún no decanta la victoria. Los candidatos no superaron el 50% de los votos y deberán ir a una segunda vuelta el 6 de diciembre. Los demócratas perdieron el poder en los estados de Alabama, Colorado, Iowa, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Sur y Virginia Occidental. Estados que fueron tomados por los republicanos que gracias a estos concretaron su victoria en el Senado de Estados Unidos. Así, Mitch McConnell, senador de Kentucky, es el nuevo líder del Partido Republicano en el Congreso. Muchos en Washington han olvidado que su trabajo es servir. Así que mañana los periódicos dirán que yo gané esta carrera. Pero la verdad es que esta noche comenzamos otra. Una que es mucho más importante que la mía. Y esa es la carrera para darle vuelta a este país. Sin sorpresa, los republicanos mantuvieron el control en la Cámara de Representantes. De momento obtienen 243 escaños frente a los 175 de los demócratas. El Partido Republicano tomó 12 curules que estaban en poder del Partido Demócrata del presidente Barack Obama, que resultó ampliamente afectado por el llamado voto castigo. Siempre una elección de medio término es un referendo para la presidencia. Por lo general a los presidentes no le va muy bien, especialmente en el caso de Obama, que ya digamos es su segundo término en el gobierno. ¿Cómo quedaron las gobernaciones? Estados Unidos escogió a 36 de los 50 gobernadores de la Unión Americana. Así lucían esas gobernaciones antes de los comicios de este 4 de noviembre. 22 eran republicanas y 14 demócratas. A la espera de los resultados definitivos de 4 estados, los republicanos lograron la victoria en 24 estados, mientras los demócratas en 8. El estado de la Florida fue uno de los más reñidos de la contienda. El republicano Rick Scott obtuvo la reelección al derrotar con un 48% de los votos al demócrata Charlie Crist, que obtuvo un 47% de los sufragios. Los demócratas lograron la victoria con la reelección de Andrew Cuomo en Nueva York y de Jerry Brown en California. Ambos estados son bastiones del Partido Demócrata. Una hispana obtuvo además una histórica victoria. Susana Martínez, una abogada del Partido Republicano, gobernará el estado de Nuevo México. La contienda en el estado de Vermont será definida por la legislatura estatal. Ninguno de los candidatos obtuvo el 50% de los votos como es requerido. Bien, en estos comicios legislativos también se veían algunas iniciativas que se preguntaron a los ciudadanos en determinados estados. Por ejemplo, el uso de la marihuana para bienes recreativos. Esto fue aprobado en Washington, D.C., también en Oregon, en Colorado. En el caso de Florida no pasó para uso de tratamientos médicos. También, por ejemplo, en Oregon se preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo que se les entregara una licencia de conducción a los inmigrantes indocumentados. No pasó esta iniciativa allá. En el caso de Washington se aprobó que haya una verificación de antecedentes para la compra de armas, y también se preguntaron en otros estados si estaban de acuerdo con un aumento del salario mínimo de $10, iniciativas que hablaban sobre el tema de aborto. Pero veamos en el siguiente informe cuáles fueron los resultados de estas iniciativas en cada uno de estos estados. Los estadounidenses se pronunciaron en las urnas. En medio de una jornada electoral marcada por el éxito de los republicanos, los ciudadanos también votaron 146 medidas en 41 estados, de las que 35 eran iniciativas ciudadanas. Armas. En el estado de Washington, los ciudadanos aprobaron una medida que impone aumentar el control sobre la adquisición de armas de fuego, al tiempo que rechazaron otra propuesta contradictoria que prohibía realizar comprobaciones legales para la compra de las mismas. La votación tuvo lugar 2 semanas después de que un adolescente de 15 años disparara contra varios de sus compañeros de un instituto de enseñanza secundaria y asesinara a 3 de ellos. Marihuana. Los ciudadanos de Washington, D.C., Alaska y Oregon respaldaron la posesión y el cultivo de la marihuana con fines recreativos después de que lo hicieran los estados de Washington y Colorado en noviembre de 2012. Frente a esta consulta, los votantes de Florida rechazaron legalizar el uso medicinal del cannabis. Aborto. Colorado, Tennessee y Dakota del Norte también se pronunciaron sobre otro de los temas más controvertidos, el aborto.
Un 64% de los votantes rechazaron en Colorado la enmienda 67 que buscaba ampliar la protección legal de la vida de los fetos. En Tennessee, un 54% votaron a favor de que los legisladores tengan más poder para aprobar medidas sobre este polémico tema. Salario mínimo. Los ciudadanos se pronunciaron en los estados de Nebraska, Illinois, Dakota del Sur, Alaska y Arkansas sobre el salario mínimo. En Alaska, votaron a favor de incrementar durante los próximos 3 años el salario mínimo de 6.25 a 8.5 dólares por hora. Entre las medidas curiosas se encontraba una en Maine, cuyos votantes decidieron seguir permitiendo la caza de osos negros. Además, los ciudadanos de Oregon rechazaron el otorgamiento de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Bien, cuando son las 8:21 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, continuamos con este reporte especial de los resultados de estos comicios legislativos en Estados Unidos. Y básicamente también hay que hablar de la participación de los legisladores hispanos, que aumentó el número de los que resultaron elegidos. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes anteriormente se encontraban 27 legisladores de origen hispano, ahora aumentó a 28, pero todavía falta que se conozcan más resultados. Por ejemplo, en el caso del estado de Luisiana no se alcanzaron los votos necesarios, ninguno de los dos candidatos, ni demócrata ni republicano, por lo que debe haber una segunda vuelta. También se eligieron 173 alcaldes en todo el país. En el caso de la capital de los Estados Unidos, el resultado es histórico. Por primera vez una mujer obtiene la alcaldía de Washington, una mujer afroamericana demócrata, Muriel Brown. Así que este es un triunfo en la capital estadounidense. Bien, estos son los principales resultados. Se espera que durante el día también se produzcan otras reacciones, no solo por miembros demócratas y de la Casa Blanca, sino también por el presidente de la Cámara de Representantes y líder republicano John Boehner. Igualmente, varias organizaciones hispanas han expresado su voz para pedir y presionar a los republicanos por una acción que beneficie a los inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. Esta es toda la información que por el momento se registra desde la capital estadounidense. Vuelvo a nuestro centro internacional de noticias. Un buen día.